ver, ¿qué pasa aquí? Buenos días. Hola, buenos días. Ahora, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, estamos... Buena cara. Ah, claro, así debe ser. Estamos ya martes, 1:30. Estamos hablando desde Alcalá de Henares, Madrid, España, al mundo entero. Virginia Baldomino, psicoanalista del Grupo Cero. Mira qué maravilla. Y estamos en el curso Depresión, Duelo, Melancolía y Trastorno Bipolar. Seguimos estudiando estas afecciones y como venimos hablando en varias clases de lo que es la identificación, ¿no? Que si el melancólico se ha identificado con el objeto, ha introyectado el objeto y tal y cual, hoy nos vamos a dedicar a estudiar este mecanismo psíquico, la identificación, que veréis qué importante es y que además, ya lo comentamos en alguna clase, es un mecanismo psíquico normal que se produce en todos nosotros, en nuestra vida, pero que actúa de manera inconsciente también, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona esto de la identificación. La identificación es la manifestación más temprana de un enlace afectivo a un objeto, ¿vale? Para cualquier persona fue la manifestación más temprana de un enlace afectivo. Es decir, que incluso antes de elegir un objeto amoroso, ya se había producido antes una identificación con algún objeto, ¿vale? Objeto, cuando hablamos de objeto, es sujeto es el que se identifica y objeto es con el que nos identificamos, ¿vale? Entonces, la identificación va a tener un papel muy importante en la prehistoria del sujeto y también en la prehistoria del complejo de Edipo, ¿vale? Como ese proceso humanizante, que hemos dicho ya en alguna ocasión, por el que vamos a atravesar y que nos va a hacer sujetos del lenguaje. Es decir, que vamos a entrar en el complejo de Edipo siendo cachorritos animales de la especie humana, sí, pero si no hablamos todavía, somos animalitos, y vamos a salir de ese proceso, de ese complejo de Edipo, siendo sujetos humanos, hablantes, sujetos del lenguaje. Entonces, en eso que llamamos complejo de Edipo se van a producir una serie de operaciones psíquicas, ¿no? Para la adquisición del lenguaje, para la adquisición de la humanidad, ¿no? Porque, en definitiva, lo que nos diferencia de los animales es que nosotros hablamos y los animales no. En todo lo demás somos igual, en el sentido de que somos una especie que nos tenemos que reproducir por sexuación, como los animales, donde un macho y una hembra, los animales pluricelulares, ¿no? Complejos. Hay un macho y una hembra que se tienen que juntar, acoplar, mezclar sus fluidos orgánicos y de ahí... Para tener bebés. Claro, para que la especie pueda seguir... Y a la especie no le importa nada, ¿eh? A la especie no le importa que sea un feo con una guapa, una fea con un guapo, que haya que sea un tarado, que tenga una deficiencia, nada. La especie lo único que le interesa es reproducirse. Vale. Entonces, la identificación va a ser uno de estos procesos psíquicos indispensables que va a pasar en el complejo de Edipo. Tanto que decimos que es incluso previa, prehistórica, preedípica la identificación. Es el primer enlace afectivo con cualquier objeto. Podemos hablar de dos identificaciones. Una identificación que es la primaria, identificación primaria que es identificación a la especie humana. Es decir, incluso antes de la diferencia sexual, antes de cualquier identificación al hombre o a la mujer, a la sexualidad, ¿no? Es identificación asexual a la especie humana, soy humano, ¿no? El niño primero se tiene que identificar, soy humano, no soy un perrito, no soy un gatito, no soy un balde, no soy una nube, soy un humano, ¿no? Esa es la primera identificación. Y luego va a venir más tarde la identificación sexuada. Soy un hombre, soy una mujer, que por cierto, después eso
Con esa es con la que me parece toda la problemática de la neurosis. La histérica se pregunta, o el histérico, ¿qué es ser una mujer? ¿Qué es ser una mujer? El neurótico obsesivo es, ni soy un hombre ni soy una mujer. ¿Pero por qué no lo es? ¿O porque él se lo imagina? No, porque es su posición frente al ser sexuado. Porque dijimos que el ser sexuado es el que nos trae la mortalidad. O sea, el saber acerca de la diferencia sexual, de que hay hombres, que hay mujeres que se reproducen, o sea, que se tienen que unir para reproducirse, ese saber nos llega a través del lenguaje. O sea, los animales se reproducen y ya está, pero los humanos nos reproducimos y además sabemos por el lenguaje que nos reproducimos porque vamos a morir y que la especie se tiene que seguir reproduciendo. Entonces, frente a todo lo que nos cuestiona a los humanos, lo que nos da quebradero de cabeza, lo que nos hace enfermar, es que tenemos que morir. Es frente a eso, es lo que no queremos aceptar o lo que no queremos saber o lo que... Esa es la carencia. Claro, esa es la carencia verdadera que tenemos, esa es la falta. Después uno dice, ay, no tengo dinero, ay, me falta tiempo, ay, me faltan ganas, ay, me falta todo para tapar la falta verdadera, que es que nos falta la inmortalidad. Pero eso es algo que... Eso que parece tan fácil. No, es una construcción que uno tiene que hacer. Porque el niño, cuando el niño vive en la autosuficiencia, en la autocomplacencia, el narcisismo infantil. Hace y viene la teta y se calma. Hace y viene mamá y viene tal. Está unido a mamá. Son uno. Y ya le calma todo, ¿no? Todavía no hay nada en el niño. Es una construcción que va a tener que hacer y haciéndose mortal, ¿no? Se va a tener que ir construyendo esa cuestión. Pero eso es frente a la sexualidad. Por eso la sexualidad es tan importante psíquicamente hablando. Porque tiene que ver con esa cuestión de la especie, ¿no? Aparte que luego la sexualidad para el psicoanálisis está ampliada, en el sentido que no solamente es la genitalidad, que sería la sexualidad de la especie, ¿no? La genitalidad es la que trabaja para la procreación, pero luego al humano le gustan el culo, los ojos, la boca, todo que no tiene que ver ya directamente con la procreación, pero está ampliada porque hay pulsión oral, hay pulsión escópica, hay pulsión anal, que tiene que ver con la sexualidad infantil. Vale. Bueno, todo esto para hablar del Edipo. Y el Edipo, seguimos con la identificación, es esa máquina en la que se van a producir toda una serie de procesos psíquicos. La identificación es una de ellas. El niño quiere ser como el padre. El niño o la niña, los dos. Primero van a querer ser como el padre. El padre lo colocan su ideal el padre, ¿no? Y quieren reemplazarlo en todo al padre. Pero cuando son muy pequeños, ¿verdad? Claro, la primera identificación es con el padre, que es una identificación masculina, también en la niña, ¿no? Para constituir su masculinidad. Pero simultáneamente... Pero, perdona, ese rol se ha perdido porque ahora hay niños que no tienen padre, vamos, que son dos mujeres y realmente es... Bueno, pero da igual, uno hace de padre y otro hace de madre. Son funciones, no es biológicamente hablando. Esa es la función. Y ahora vamos a ver, porque la función madre sería ejerza quien la ejerza, sea la madre, sea el padre, sean dos madres, sean dos padres, sean los abuelos, sea lo que sea. La función madre es la que le salva al niño la vida. El cuidador principal. Claro. Sea abuelo, sea padre o sea madre. Claro, ese que dice, este niño no se muere, a este niño le voy a cuidar yo, le voy a dar leche, le voy a poner mantitas para que no tenga frío, le voy a acunar para que pueda respirar bien. Esa es la función madre, ¿no? Y la función padre, que entra más tarde en la constitución psíquica, porque al principio el niño solo requiere esos cuidados maternales, los haga quien los haga. Pero luego entra la función padre un poquito más adelante, que es el que le viene a separar de la madre. Es el que le viene a decir, con tu madre no, hasta aquí bien, pero ahora ya no. Con tu mamá no puedes dormir,
con tu mamá no puede ser tu mujer, tu mamá, ¿no? Está prohibido. Ahora te tienes que ir al colegio y tu mamá se tiene que ir a trabajar. Ahora, ¿no? Es la separación del niño con la madre, es la función padre, que es absolutamente indispensable para el desarrollo sano del aparato psíquico, porque los límites son necesarios. Ese es el padre, el que pone los límites, ¿no? Función padre. Cuando una persona no tiene padre, no pasa nada. En el análisis le construimos un padre. ¿Ves? Que es una función psíquica también. Pero al principio está exterior. Al principio es alguien del exterior que te va a poner los límites, pero luego ya se constituye en el propio aparato psíquico el padre. Ya no hace falta que tengas detrás al policía o a tu padre que te vaya poniendo los límites. Tú mismo te pones límites. A veces personas que no saben ponerse los límites, o se pasan 3 pueblos del límite, ¿no? O no llegan, están reprimidos y se ponen el límite siempre mucho antes. Entonces, en el análisis le vamos a construir un buen padre. Sí, para que pueda poner los límites adecuadamente, ¿no? Cuando los límites están bien puestos en lo que tienen que estar, que es en lo sexual, infantil y reprimido, en lo sexual, infantil, que no se puede, porque está prohibido, después la realidad te abre las puertas, ya no encuentras tantos límites en la realidad, porque están bien posicionados psíquicamente. Bueno, pero entonces sí, al principio los niños tienen que utilizar objetos del exterior para hacer todas estas operaciones psíquicas. Bueno, y luego de adultos también, porque nos identificamos siempre necesitamos del otro. Uno solo no puede. Uno solo, como le pasa al melancólico, se encierra, ¿no? Se identifica con el objeto, lo introyecta y ya se queda ahí detenido en la lucha del super yo con el objeto, del objeto con el super yo, del super yo con el objeto. Y se queda ahí hasta que se muere, digamos. A veces se suicida, se enferma de una enfermedad orgánica o se queda ahí, ¿no? Detenido. Porque es la relación con los otros la que nos enriquece. Es cuando la libido sale del yo, envuelve a los objetos y vuelve al yo, que se produce enriquecimiento del yo, ¿no? O sea, necesitamos siempre de los demás. La libido en movimiento. Somos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Y hasta que uno no es social, realmente no se hace psíquico tampoco. Entonces, el niño, los primeros objetos que tiene a mano para identificarse, ¿quiénes son? Los padres, ¿no? O quién hace de padres. Entonces, se va a identificar al padre, quiere ser como él y lo quiere reemplazar en todo. Y simultáneamente a la identificación con el padre está en la elección de objeto amorosa, que recae sobre la madre, sobre quien ejerce esa función de cuidado, quien le toca, quien le abraza, quien le da calor, quien le da la teta o no, da igual. Quien ejerce esa función más corporal, con la madre es una cosa más corporal, ¿no? Entonces elige como objeto de amor a la madre y quiere ser como el padre, esa otra función. Estos dos enlaces coexisten durante un tiempo. Van a convivir sin problemas, sin estorbarse. Pero a medida que se va acercando la vida psíquica del sujeto al complejo de Edipo, se van unificando, se van acercando estas funciones hasta que llega un momento que chocan y aparece el Edipo normal, ¿no? ¿Qué quiere decir que aparece el Edipo normal? Pues que el niño advierte que ya hay otra persona que se interpone en la relación de él con su madre, que le dificulta ese camino, que ya se tiene que ir a dormir él a su habitación solito y la mamá resulta que duerme con ese otro, ¿no? Ahí aparece el Edipo normal. El Edipo normal quiere decir que aparece una tendencia hostil contra el padre, contra todo aquello que le separa de la madre, en realidad, para ser más exactos. ¿Eso sobre qué edad es? El Edipo entre los 3 y los 5 años empieza. Variable, porque en cada niño pasa, pero más o menos por ahí. Lo que pasa es que el Edipo no pasa una sola vez en la vida.
Pasa muchas veces en la vida, pasamos por el complejo de Edipo. Y luego también que tampoco es que se cierre a los 5, porque verdaderamente la constitución sexual, digamos, completa es hasta la adolescencia no aparece la genitalidad tal cual, el conocimiento sobre la existencia de la vagina, el conocimiento sobre la existencia de los espermatozoides y su papel en la producción de un nuevo ser. Eso ya es en la adolescencia, cuando nace la feminidad. Hasta ese momento ha habido masculinos y masculinos castrados. Unos que tenían cosita y otros que no tenían cosita. Y entonces se atribuía que había sido malos o que todavía no estaban del todo desarrollados y por eso no le había crecido. Bueno, muchos hombres o muchas mujeres todavía tienen inconscientemente esas teorías sexuales infantiles. Que la mujer o que así, las mujeres son malas o son tontas. Se lo han cortado o que no les ha crecido, ¿no? Son teorías sexuales que los niños se hacen y que luego sucumben al inconsciente, pero permanecen. Están en la base de muchos prejuicios y de muchos machismos, feminismos, los ismos, ¿no? Están basadas en esas teorías sexuales infantiles. Bueno, entonces el niño advierte que el padre le cierra el camino hacia la madre y su identificación con él entonces adquiere por ese hecho un matiz hostil, terminando por sustituirse por el deseo de claro, ahora ya no solamente quiere ser como el padre, sino que quiere sustituirle al lado de la madre. ¿Vale? Llegando incluso a desear que desaparezca el padre, que se quede con la madre, ¿no? Juanito, al final, en el curso sobre fobia, vimos que llegó a una solución. Juanito dijo, bueno, mira, papá, pues tú te vas con tu madre y yo me quedo con mi madre. Ahí llegó el niño más o menos a una solución parcial. En vez de matarlo. Bueno, la identificación entonces es desde un principio ambivalente, porque va a estar el deseo de ser como el padre, el amor al padre, pero también va a estar el deseo de sustituirlo, de que desaparezca. Entonces hay esa ambivalencia. Y esa ambivalencia va a permanecer en nosotros toda la vida. Somos ambivalentes. Podemos amar y odiar a una misma persona. Le amo mucho y resulta que mañana me dice no sé qué y aparece un sentimiento de hostia hacia esa persona. Porque es así, somos ambivalentes. Ambivalencia afectiva. Estas primeras identificaciones son una ramificación, se comportan como una ramificación de la fase oral, de desarrollo libidinal. Donde decíamos que el niño conocía todo por la boca, ¿no? Es como un pequeño caníbal, ¿no? Que se lo comería todo. Al principio no tiene dientes, bueno, pues lo chupa, ¿no? Lo investiga todo con la boca. Y ¿no? Destruye al objeto, se lo incorpora y lo destruye. Ahí se va dando cuenta de lo que es la asimilación y la destrucción del objeto. El caníbal, Freud en Totem y Tabú nos habla del canibalismo, ¿no? Como el caníbal no se come a cualquier objeto, se come a los objetos al enemigo al que ama. O sea, piensa que al incorporar al enemigo, amado y odiado, va a adquirir la fuerza del enemigo, o la sabiduría del enemigo, o la valentía del enemigo, el caníbal, ¿no? Las tribus caníbales, vamos, el hombre primitivo caníbal, que todavía quedará alguna por ahí. Y de vez en cuando aparece algún caso de canibalismo en nuestra sociedad. Hace poco hubo uno que se comió a su madre. Sí. ¿Os acordáis, no? La tenienta Percy. Eso. Bueno, es llevado a la realidad una cosa que es un proceso psíquico, ¿no? Estaba Pero para encerrarlo. para encerrarlo total, vamos. Bueno, entonces, la diferencia entre la identificación con el padre, o sea, identificarse con el padre y elegir al padre como objeto amoroso es, uno, quiero ser como el padre, y la elección del padre como objeto amoroso es, quiero tener al padre. Quiero quedarme con el padre. El otro es quiero ser como el padre. Por eso la identificación es posible antes de toda elección de objeto. Primero viene la identificación y luego la elección de objeto. Es el primer enlace afectivo, la identificación. La identificación a lo que aspira es a formar el propio yo, conformar el propio yo, análogamente al otro tomado como modelo. Quiero que mi yo, ¿no? Quiero hacer de mi yo
como ese. Lo tomo como modelo, quiero ser como él. En un síntoma neurótico, la identificación ya se enlaza a un conjunto más complejo. Por ejemplo, supongamos el caso de una hija que contrae el mismo síntoma patológico que la madre. Por ejemplo, una tos pertinaz. Bueno, esta identificación puede resultar de dos procesos distintos. Uno puede ser que la madre, se identifica a la madre pero como rival, por el amor al padre, la madre es la rival, entonces dice, lo que ella quiere es sustituir a la madre al lado del padre. Entonces el síntoma lo que explica es la inclinación erótica hacia el padre. Y al identificarse con la madre en el síntoma, ¿no?, es como si sustituyese a la madre al lado del padre. Pero además bajo la conciencia de culpabilidad, porque es un síntoma. Es decir, en un síntoma siempre está la realización del deseo, pero también está el castigo, porque es un deseo prohibido. No se puede sustituir a la madre al lado del padre, eso está prohibido por la ley de interdicción del incesto, ¿no? Entonces, claro, si lo hace en el síntoma, al mismo tiempo que satisface el deseo, pero también tiene la culpabilidad, la conciencia de culpabilidad. Entonces es como si dijera, ¿no querías ser tu madre? Ya lo has conseguido, toses como ella, sufres como ella, ¿no? El síntoma. Ese es el mecanismo de la formación de los síntomas histéricos. Pero hay otro mecanismo. El síntoma es el mismo no de la persona rival, como acabamos de ver, sino el mismo que la persona amada. Es, por ejemplo, el caso de Dora, un caso clásico en la bibliografía psicoanalítica, que estudiamos en el curso de la histeria, que lo tenéis en YouTube, si lo queréis hacer, donde Dora tose como su padre, ¿no? Su padre es el amado en ese caso, es el objeto amoroso. Entonces, ahí la identificación, la elección de objeto ha ocupado el lugar de la identificación. Al revés, la identificación ha ocupado el lugar de la elección de objeto. Es lo mismo que pasa en la melancolía, ¿no? La melancolía es un objeto amado, ha desaparecido el objeto amado y me identifico con él para no perderlo. ¿Vale? En este caso de Dora no había desaparecido el objeto amado, el padre no había muerto, ni se había ido, ni nada, pero el mecanismo es el mismo. Pasó de la elección de objeto, amo a mi padre, a toso como mi padre. Me identifico con el objeto. ¿Se entiende? Es importante esto. Si no lo entendéis, preguntad, hablad. Bueno, entonces con la identificación el yo absorbe las cualidades del objeto. Que además la identificación es siempre limitada, es a un rasgo. Uno no se identifica con la otra persona al completo. Se identifica con un rasgo, con una cosa muy concretita. Generalmente además con un síntoma. Lo más normal es la identificación al síntoma, por desgracia. ¿No? Pero es una cosa muy concreta. Entonces, como vemos, en un caso el yo copia a la persona no amada, a la rival, y en el otro caso copia a la persona amada, al padre. Y habría un tercer caso de identificación, que es muy frecuente y muy significativo, que es una identificación que se produce independientemente de toda relación libidinosa con el objeto, es decir, cuando no hay relación libidinal con el objeto, pero que se produce por infección psíquica o contagio histérico, también se llama. Por ejemplo, una joven alumna de un colegio mayor recibe una carta de su enamorado, con el cual tiene una relación amorosa. Y esa carta excita sus celos. Y la chica tiene un ataque de celos, un ataque histérico. ¿Vale? Entonces, alguna de sus compañeras del pensionado
que saben de las relaciones amorosas de esta chica con ese joven, ¿no? Y que han visto lo que le ha pasado al recibir la carta, pueden identificarse con ella por infección psíquica, se llama, por contagio histérico, y sufren igual que ella un ataque histérico. Bueno, en este caso el mecanismo de la identificación es posible porque las otras chicas se ponen en la situación de ella, ¿no? Estas otras chicas que también tendrán una relación amorosa como esta, dicen, ah, si a ella le ha pasado esto, ¿por qué a mí no me puede pasar? Como si se pusieran en la situación de la otra, de la que ha sufrido el ataque histérico. Y también bajo su sentimiento de culpabilidad empiezan a sufrir el sufrimiento que está sufriendo su compañera. No es por simpatía, ¿no? La simpatía es posterior a la identificación, es por identificación. Se han identificado. Si ella tiene una relación amorosa y ha tenido un ataque por celos, porque ha recibido esta carta de su novio, yo que también tengo una relación amorosa, también puedo sufrir un ataque por celos. Es decir, es como los yoes, los diferentes yoes de las chicas, advierten una analogía en un punto determinado. En este caso, por ejemplo, en ese sentimiento pronunciado que tiene ella. E inmediatamente se produce una identificación en ese punto, ¿no? Pero esa identificación se desplaza de ese punto, ¿no? Todas tenemos una relación amorosa, se desplaza al síntoma, todas tenemos un ataque histérico, ¿vale? Hay identificación y desplazamiento. Esta mañana, los que habéis venido al curso de la interpretación de los sueños, hemos visto el mecanismo de desplazamiento, ¿cómo es? Es decir, el acento psíquico pasa de una representación no tolerada por la conciencia a otra representación más potable por la conciencia. Bueno, pues aquí pasa también un desplazamiento. Se identifican, pero se desplaza el acento psíquico de eso, de esa cualidad que tienen en común, al síntoma. Entonces ahora todas tienen el mismo síntoma, el ataque histérico. Y el síntoma pone en contacto los diferentes yoes de ellas. Se identifican en eso. En una masa, en una colectividad, pasa lo mismo. El enlace afectivo que une a los miembros de esa colectividad es la identificación. Por ejemplo, en una masa poco organizada, ¿no? Bajo las órdenes de un caudillo, lo que pasa es que todos ellos establecen una comunidad afectiva y vamos a ver ahora más adelante en qué posición le ponen al caudillo, en qué lugar le ponen. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la homosexualidad? ¿No? La génesis de la homosexualidad también tiene su base en la identificación, en los procesos de identificación. Por ejemplo, es muy común este tipo de homosexualidad, donde un joven permanece fijado a su madre amorosamente, como objeto amado o elección de objeto, durante un tiempo más prolongado o muy intensamente, ¿no? Y cuando llega a la adolescencia, que le toca renunciar a la madre como objeto amoroso, ¿no? Salir al mundo en busca de otras mujeres, en vez de hacer esa operación psíquica, que sería el siguiente paso que le toca dar, lo que hace es identificarse con la madre. Se identifica con la madre, adquiere el rasgo de la madre. Y entonces lo que busca ahora es objetos amorosos que ocupen su lugar, él hace de madre y cuida y ama al objeto amoroso haciendo de él, de yo. El objeto cae en el lugar del yo y él se ha identificado con la madre. Eso es un tipo de homosexualidad muy común. Pero no siempre es así. No sé. No, hay otros formatos también de la génesis de la homosexualidad. Pero este es muy habitual. Bueno, se ve mucho en aquellas parejas homosexuales que, por ejemplo,
que eligen personas muy parecidas, que los ves y que son muy parecidos o muy parecidas. Pero la cuestión es para que veamos la identificación, ¿no? En vez de, ahí pasa lo mismo. Ha pasado de una elección de objeto a una identificación con el objeto. No renunció al objeto amoroso. Es una introyección también, como pasa en la melancolía. Lo que pasa es que no ha desaparecido el objeto. Sigue estando, no ha muerto. No se ha ido, sigue estando ahí. Pero lo ha introyectado igualmente. En cierta manera sí lo ha hecho desaparecer. Porque al introyectarlo se queda con los rasgos del objeto, pero no con el objeto entero. Eso lo vemos muy bien también, por ejemplo, en la infancia, cuando el niño, ¿no? Aquí nos trae Freud un ejemplo, el niño que se muere su gatito, está muy triste por la pérdida del gatito y se pone a cuatro patas y hace miau, miau, y hay 2 días que está ahí, miau, miau, como si fuera el gatito, ¿no? Para no perder al objeto amoroso que ha muerto, se identifica con él. Con ese rasgo, hace miau, miau, como el gatito y se pone a 4 patas, no es que sea el gatito, pero en ese rasgo. El análisis de la melancolía, que como ya hemos dicho y venimos explicando en estas clases, su causa es la pérdida real o afectiva de un objeto amado, nos ofrece un ejemplo clarísimo de esta introyección, de la introyección. Pero además, en el caso de la melancolía, hemos dicho que se caracteriza por la autohumillación, el autocastigo, la autocrítica que hace el melancólico de sí mismo en apariencia. Porque ya sabemos que no es a sí mismo a quien se castiga y a quien humilla y a quien ataca, sino que es al objeto amoroso con el que se ha identificado y que ha recaído la sombra del objeto sobre su propio yo. Lo ha introyectado. Es el mismo mecanismo. Solo que pasa que en la melancolía efectivamente el objeto ha desaparecido. Entonces, esa ambivalencia que se tiene con respecto al objeto, amor porque es el objeto amado, pero odio también porque ha desaparecido y porque además siempre hay esa ambivalencia, decíamos, ahora recae sobre el propio yo, porque se ha identificado con el objeto. Bien, ¿no? Sí, seguimos. La venganza, la represalia, ahora se toma en contra del yo. Que el yo identificado con el objeto se presta al ello para ser amado, dice, ahora el objeto de amor soy yo, ámame a mí, dice el yo al ello. Pero claro, el super yo, que también está ahí, el castigo también se lo dirige al yo, identificado con el objeto. Vamos, es un conflicto intrapsíquico total, el de la melancolía. Muy grave porque lo detiene, hace que su energía psíquica esté estancada ahí, en ese movimiento, que no pueda salir al exterior, que queda en ese mundo psíquico. Sí, es un mundo donde hay varias instancias, es verdad, es un mundo, pero es la energía detenida en el propio sujeto se pudre, la libido ahí detenida se pudre. Entonces se enferma, puede salir por una enfermedad orgánica, sale por un matrimonio desgraciado, sale por suicidio o por un tratamiento psicoanalítico. Vamos a ver que no va a ser todo desgracia, ¿no? Pero claro, el dolor psíquico tan profundo que produce la melancolía tiene que buscar un exutorio porque no se soporta. Es un dolor psíquico muy profundo, muy fuerte el de la melancolía. Entonces busca salida como sea. Y cuando se paga esa cuota de sufrimiento, pues eso, con una enfermedad biológica o con como decíamos, una desgracia para toda la vida, pues ya ahí sale de la melancolía, pero a costa de pagar con otro sufrimiento. Entonces es muy caro, un coste muy alto. Lo interesante de la melancolía, y además Freud, el texto Duelo y Melancolía es muy importante en la obra freudiana,
teóricamente hablando, porque no es que solamente estudie la melancolía como enfermedad, que Freud siempre recurre a la patología, pero para mostrarnos cómo funciona el aparato psíquico normalmente, ¿no? Entonces, teóricamente es muy importante este texto, Duelo y Melancolía, porque va a ir construyendo, junto con otros textos, Psicología de las masas y análisis del yo, Tótem y tabú, Moisés y la religión monoteísta, El yo y el ello. Son textos increíbles donde va a construir el superyo, en nombre del Padre, que es una parte importantísima del aparato psíquico. Sin nombre del Padre, sin superyo, no hay psiquismo humano, no hay psiquismo, o hay psiquismo enfermo, cuando no ha entrado bien la función Padre, cuando los límites no están bien instalados en el aparato. No pasa nada, en el análisis construimos un Padre. Le construimos al paciente un Padre, no pasa nada. ¿Qué pasa? Está el psicoanálisis. Entonces, el superyo sería esa parte en el aparato psíquico que por introyección también es el mismo mecanismo, por identificación con las figuras de autoridad, que primeramente fueron los padres, ¿no? Se identificó el sujeto, introyectó a las figuras de autoridad y una parte del yo se desprende, digamos, se constituye como superyo. Es el heredero del complejo de Edipo, el superyo. Cuando el niño tiene que renunciar al padre y a la madre como figuras de amor, porque eso es incesto, y entonces ya entra en juego la ley de interdicción del incesto, tiene que renunciar al padre y a la madre, pero renuncia a medias. Renuncia en la realidad, renuncia en la conciencia, pero en el inconsciente quedan como figuras de amor. Y es lo que constituye, que hace que el aparato psíquico se divide. Se produce el inconsciente y la conciencia. En la conciencia renuncia, pero en el inconsciente queda las figuras incestuosas. Queda el amor a la madre, queda el amor al padre. Y además, como heredero del complejo de Edipo, nace el superyo, se constituye el superyo. Una parte del yo que se desprende como instancia crítica del aparato psíquico, como instancia moral, que le dice un mandamiento categórico del superyo: como tu padre debe ser, ¿no? Ama a tu madre. Pero por otra parte también le dice: no, como tu padre, hay una cosa que solamente le está permitida a tu padre, tú no puedes hacer esa cosa, ¿no? Que es la madre, ¿no? Entonces está siempre ese mandamiento categórico del superyo. Y el superyo es el que castiga al yo en la melancolía, cuando el yo se ha identificado con el objeto. El superyo o el ideal del yo. El superyo, esta instancia crítica del aparato psíquico, tiene como objeto o como objetivo o como función, hemos dicho, la conciencia moral, pero también la autoobservación, la censura onírica y la influencia principal en la represión. Eso sería el ideal, las funciones del ideal del yo. Del ideal del yo, porque es que aquí Freud está trabajando, una cosa es el yo, otra cosa es el ideal del yo y otra cosa es el superyo. Es una complejidad, ¿eh? Y en estos textos se está definiendo toda esa cuestión. En Duelo y Melancolía se está definiendo lo que es el superyo, lo que es el ideal del yo y lo que es el yo. Y todas esas instancias se desprenden del yo, ¿no? Que el yo es el que nos pone en contacto con la realidad, es decir, los deseos inconscientes del ello, los deseos reprimidos no están en contacto con la realidad. Esos están pulsando por expresarse, ¿no? Los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Pero luego está la realidad, que te dice, el principio de realidad te dice: no, eso no se puede, y eso no se puede ahora, tienes que esperar. Es siempre para satisfacer el deseo, porque también la espera, la postergación, el trabajo, al final es para satisfacer el deseo, pero te pone los pies a la altura de los pies, ¿no? Te dice: no, no se puede, no es como un niño que en cualquier momento, a cualquier hora y de cualquier manera, no.
Entonces, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Hereda el narcisismo primitivo, en el cual el niño se bastaba a sí mismo, no necesitaba de nadie, solo podía todo. ¿No? Decía y venía la madre, que era todopoderosa, la madre sin castrar, la madre fálica, y le daba todo. Y el niño pensaba que la madre era todopoderosa. Bueno, hay adultos que se siguen relacionando así con su madre, ¿no? Me consultan toda la mamá. Entonces, poco a poco, las influencias del medio, de la realidad, van entrando en el aparato psíquico y se va constituyendo a partir del ello, el yo. Y luego, como consecuencia del complejo de Edipo, el superyo. Virginia, y por ejemplo un chico o adolescente que sigue durmiendo a lo mejor a los 15 años con su padre, ahí tendríamos también un problema, ¿no? Sí. Sí, claro. Porque ahí estaría alterada la parte del yo padre también. Sí, bueno, porque eso es sexual totalmente. ¿Podría tener ahí tendencias homosexuales? Podría, pero habría que ver. O sea, podrían ser muchas cosas. Entonces hay que ver qué le pasa al niño. Hay que hablar con la adolescente. Y en función de cómo habla, de lo que dice, ahí vemos qué es lo que le ha pasado, qué operaciones psíquicas han... Es decir, partimos del efecto. Obviamente ya eso es un síntoma. Dormir con el padre en la adolescencia hay una cosa sexual, porque el adolescente tiene sexualidad y el padre tiene sexualidad. Si duermen juntos, entonces hay que ver, hay que escuchar. Primero se tiene que dormir cada uno en una cama. Esa sería la primera medida. Sí, sí. Pueden dormir juntos. Ley de interdicción del incesto. Ahí tiene que entrar un padre. Ahí tiene que haber un padre que los separe al hijo del padre. Es que ahí es de madre más. Sí. No hubo padre, no hubo separación ahí. Bueno, en el enamoramiento también hay una... Vamos a ver, pues estamos hablando de la identificación. ¿Qué pasa en el enamoramiento? A ver, en el enamoramiento pasa que uno se enamora de alguien y lo idealiza a esa persona, ¿no? Sí. Le atribuye cualidades que otro que no tiene, que lo ve otro y dice, pero ¿cómo se ha podido enamorar de esta persona? Madre mía. Y cuando te desenamoras dices, madre de Dios, ¿pero qué hice? Yo estaba loca, estaba siquiera. Exacto, porque es una ceguera, es una locura. Es una locura transitoria el enamoramiento. Menos mal. Mi padre decía que el Y hay los enamoramiento casos es una idiotez y habrá los transitoria. casos contrarios también. ¿Cuáles? Pues que se idealiza, pero después con el tiempo ese ideal todavía lo ves más bonito, más grande, más Bueno, sí, efectivamente, la cosa te ha ido arriba. la ves más guapa, la ves más... Bueno, Eso también existe. Sí. De hecho, los matrimonios clásicos que están años y años y que siguen el hombre y la mujer, y el hombre y la mujer ante la adversidad, ante la enfermedad, ante el deterioro físico progresivo por la enfermedad, y sigues queriendo a esa mujer. Sí, pero De otra manera, pero sigues queriendo a esa mujer. Es decir, que esa idealización no se pierde en muchos casos. Bueno, pero tú has dicho ya de otra manera, es decir, ya ha habido un paso de enamoramiento a amor, que es otra cosa. Más años que Claro. Porque también puede ser que se dé ese paso, uno se enamora y luego ya se da cuenta de que el otro no es eso que ha idealizado, sino que es una persona con sus virtudes, con sus defectos, con su Y se humano, acepta, se y entonces acepta. existe el amor real. Amor. El amor real. Ese es el amor. Ese es el amor. Porque en el enamoramiento decimos que es una especie de locura transitoria o ceguera porque realmente no ves al otro. Le has colocado al otro en el lugar de tu ideal del yo. Es decir, te estás relacionando con tu ideal, no con la persona que es verdaderamente el Es otro. una postura falsa que de alguna manera se acaba pronto o tarde, pero se acaba. Claro, exacto. Muchas O da parejas... paso al amor. O da paso al amor. Cuando la pareja logra, una vez que cae ese ideal, pasar al amor, esa pareja perdura.
Cuando cae el falo del otro, cae la madre fálica, ¿no? Y no hay una relación de trabajo, de construcción de esa relación amorosa, termina la relación de pareja. Termina, porque estaba montada en una ilusión, en un ideal, ¿no? Porque en el enamoramiento lo que se hace es poner al objeto en el lugar de mi ideal del yo. Entonces me relaciono con mi ideal del yo, no con el objeto. ¿Vale? Y puede llevar eso a la fascinación, a la servidumbre amorosa incluso. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la identificación y en el enamoramiento? En la identificación lo que hace el yo es enriquecerse en el sentido de que incluye una característica del objeto, ¿no? y lo incluye en su propio yo, ¿no? En el enamoramiento, sin embargo, hay un empobrecimiento del yo, porque la libido narcisista del yo se pone toda en el objeto, que coloco en el ideal del yo. Entonces todo se lo atribuyo a él. Ay, es que qué guapo, es que inteligente, es que qué bien lo hace todo, frente a mí. Y entonces el yo se va quedando pequeñito frente a... Yo al lado de él no hago nada, Eso. hasta que te despiertas. Un día. Claro. En el caso de la identificación, el yo desaparece o queda abandonado. O sea, me identifico con el rasgo, ya me quedo con el rasgo y abandono el objeto. Y el rasgo es reconstituido en mi yo. Lo construyo en mi yo, parcialmente o conforme al modelo del objeto perdido. En el enamoramiento el yo subsiste, pero se le quitan las cualidades del yo a costa del objeto amado. El objeto amado se queda con toda la libido del yo. Está el objeto, está el yo, pero el yo se empobrece frente al objeto amado que se enriquece. Le enriquezco, ¿no? Es una atribución realmente. No es que el otro le enriquezca, es que yo le pongo ahí lo que no tiene. Además, la diferencia principal es que en la identificación el objeto es introyectado en el yo, y en el enamoramiento lo que hacemos es poner al objeto en el lugar de mi ideal del yo. No es en el yo, sino en el ideal del yo. En el caso del hipnotismo, en la hipnosis, ¿qué es lo que pasa? Porque es muy parecido. Porque el hipnotizador queda situado, como en el enamoramiento, en el lugar del ideal del yo. El hipnotizado le hace una atribución al hipnotizador que le coloca en ese lugar del ideal del yo. Le atribuye que le va a poder hipnotizar, ¿no? Que tiene ese poder, esa capacidad. Y entonces toda su atención está puesta en el hipnotizador. No va a prestar atención a ninguna otra cosa más, solo al hipnotizador. Y experimenta, como en un sueño, todo lo que el hipnotizador le exige y le afirma. ¿Qué diferencia hay entre el caso de la hipnosis y el enamoramiento? Bueno, pues que en el enamoramiento se persigue un fin sexual, ¿no? Si no es en primera instancia, porque es enamoramiento platónico o lo que sea, pero siempre está la idea del fin sexual, del coito, ¿no? Con el otro. En el hipnotismo no. En el hipnotismo no está presente ese fin sexual. Y luego, la hipnosis es idéntica, lo que pasa en la hipnosis es idéntico a lo que pasa en la masa, en la colectividad, ¿no? Podríamos decir incluso que la masa es como un número X de situaciones de hipnosis, ¿no? La hipnosis lo que viene es a presentarnos aisladamente, en un elemento, todo lo que pasa en la compleja estructura de la masa. La actitud del individuo con respecto a un caudillo, por ejemplo, en la masa, estamos hablando todavía de la masa no demasiado organizada, ¿no? La actitud del sujeto con respecto al caudillo sería la misma actitud del hipnotizado con respecto al hipnotizador. ¿Pero qué es eso de la masa? Una colectividad, una masa. Una masa de gente. Una masa de gente con respecto a un caudillo, a un líder. Es la misma, fenómeno, psíquicamente hablando, es el mismo fenómeno que el hipnotizador
que el hipnotizado con respecto al hipnotizador. La diferencia es que uno son dos solos y el otro es un número ilimitado, indeterminado. Pero en este caso, Virginia, el caudillo aplicaría como hipnotizador. Claro, lo que hace en el caso de la masa, el seguidor, lo que hace es que coloca al caudillo en el lugar del ideal del yo. Igual que hace el enamorado con el objeto amoroso o lo que hace el hipnotizado con el hipnotizador. En la masa, el individuo coloca al caudillo en el lugar del ideal del yo. Y eso lo que lleva es a que entre todos los individuos de la masa también se produzca una identificación, porque todos ellos han colocado al caudillo en el lugar del ideal del yo. Hay una identificación recíproca entre todos ellos. Pero siempre el líder, el caudillo, tiene un lugar especial. Él está puesto en el lugar del ideal del yo. Que da igual después si el caudillo se preocupa o no de la masa, da igual. Incluso puede ser, dice Rizzo, un personaje totalmente narcisista, que no se ocupa para nada del otro. Pero la cuestión psíquica, el fenómeno psíquico está en que los sujetos de esa masa lo han colocado en el lugar del ideal del yo y por eso se han identificado recíprocamente entre ellos. ¿Por lo que dice el líder o por la ideología del líder o por...? No, porque todos le han puesto al líder en el lugar de su ideal del yo. Es como un enamoramiento del líder. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿el motivo es por la ideología del líder o porque es muy guapo o porque...? Por lo que sea. En estas masas todavía no organizadas puede ser por el discurso del líder, puede ser porque es muy guapo, un cantante, puede ser por... En una masa cada uno puede tener distintos motivos. Claro, pero lo que coincide en todos ellos Claro, es en que el todos... enamoramiento, pero vos te podés enamorar porque es guapo y yo porque me gusta cómo habla, que digo, Claro, siendo muchos. claro. Y todos ellos comparten eso, en que están identificados Claro. entre sí por esa... porque lo han colocado en el lugar del ideal de yo. Y además hay una cosa como de justicia social porque todos se piensan igualmente queridos por el líder. Entonces vemos que estos procesos de identificación, la identificación no es algo que ocurre solo en la melancolía, que es un proceso psíquico, un mecanismo psíquico que funciona en la normalidad del aparato psíquico y que funciona en la patología, en la histeria, en la melancolía, ¿no? Y que funciona también en los procesos sociales, en el enamoramiento, en la masa. Lo traje porque como estamos hablando mucho de la identificación, pues para que comprendamos qué es esto del mecanismo de la identificación, ¿no? Sí, es interesante. Preguntas, comentarios, pensamientos en voz alta. Además nos explica muchas cosas, ¿no? De las que pasan. Eso que has explicado tú también se podría referir, es que yo hace poco vi un documental sobre Hitler, ¿no? Y porque él también utilizaba todo este mecanismo de sugestión en sus discursos y se puede ver cómo a la gente cuando tiene una vulnerabilidad es más susceptible a que un líder de este tipo, ¿no? Un caudillo, caiga en ese estado hipnótico y se deje sugestionar lo que decías tú, ¿no? De que desplaza esa parte que tiene en sí, del ideal del yo, hacia ese caudillo, porque le queda un salvador. Entonces, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Claro, Freud nos trae la horda primitiva para hablarnos del caudillo, ¿no? Porque va despejando, ha habido otros autores, Trotter, que hablaban del instinto gregario y no sé qué, y va despejando todo eso. Dice, no es que haya un instinto gregario en las personas. Es que la primera estructuración social humana fue la horda primitiva, donde había un caudillo, el padre todopoderoso, que tenía el poder sobre toda la horda,
¿no? Que podía poseer a todas las hembras y que los hijos tenían que acatar su mando, ¿no? Y no podían poseer a las hembras, esas de esa horda. Entonces, claro, la cuestión, el nódulo histórico primitivo en nosotros está en que los hermanos se unieron para matar al padre de la horda. Pero entonces, ¿qué pasaba? Había otro que tomaba el lugar del padre, hasta que llegaban otra vez y se aliaban para matarlo. Y había otro que tomaba el lugar del padre. Es decir, era una organización social que siempre iba unida al asesinato del padre. Entonces, llegó un momento, históricamente, en la civilización humana, ¿no?, que los hermanos deciden llegar a una organización social donde que dio nacimiento a la organización totémica, ¿no? Primero fue la horda primitiva, luego la organización totémica, la primera organización social, donde hay un pacto, bueno, pues tú eres de un tótem, yo soy de otro tótem, no nos vamos a matar entre nosotros, y se pueden unir las mujeres dentro del tótem o de este tótem con este otro tótem, la primera forma de organización social, ¿no? Que después eso derivará después en otro tipo de organizaciones, ya religiosas, religión politeísta, religión monoteísta, familia. Pero claro, ese nódulo del asesinato del padre sigue estando en el complejo de Edipo, ¿no? Que no es que uno lo vaya a matar al padre, sino que tiene que ver con la verdad histórica de la humanidad. Sí que hubo ese asesinato, pero hace millones y millones de años, ¿no? Pero como hemos dicho varias veces, la ontogénesis del sujeto repite la filogénesis. Es decir, en nosotros, en nuestro crecimiento de que nacemos hasta, no sé, 20, 30, 40 años, repetimos toda la historia de la humanidad de millones y millones de años. Pasamos por la fase canibalística, pasamos por el pensamiento mágico, pasamos por el pensamiento religioso, pasamos por el pensamiento científico, reproducimos en nuestro crecimiento todas las adquisiciones de la humanidad a lo largo de millones de años. Luego también lo ves reflejado la parte esta, ¿no?, el desorden social, también a nivel familiar, en las estructuras familiares, como reflejo de lo que no quiero ver en mí afuera. Claro, sí, y también un producto del psiquismo humano, las estructuras sociales son producto del psiquismo humano, y el desorden social también, porque tiene que ver con la falta de ley, no de la ley que se hace para saltársela, sino de ley psíquica, de ley humana, de ese nombre del Padre, ¿no? De ley de interdicción, de incesto, de prohibición del asesinato, de prohibición del canibalismo, que es algo que hemos adquirido la humanidad para poder civilizarnos, para poder llegar a lo que somos ahora, porque antes éramos animales, pero es que esa animalidad no desaparece en nosotros, sigue estando. La civilizamos, el niño se le civiliza en poquitos años, ¿no? Bueno, la civilizamos más o menos porque siempre está ahí aprovechando la oportunidad de... Si no, no habría tantos asesinatos, ni tantas violaciones, ni tantas cosas. Digo, que está prohibido en el humano justamente aquello a lo que más tiende. Eso es lo que se prohíbe. Cuando has comentado lo del hipnotizador, es que me ha parecido entender que el hipnotizado, como en un sueño, entonces lo que el hipnotizado ve se lo inventa, es un sueño, no es real. No, el hipnotizado, claro, accede durante la hipnosis a contenidos que en la vida despierta no puede acceder. Que ahí fue cuando Freud dijo, uy, aquí Freud, Breuer, Charcot se dieron cuenta de que había algo más allá de la conciencia, porque cuando estaba él hipnotizado bajo el efecto de la hipnosis, recordaba cosas, sucesos de su vida pasada, que cuando se despertaba no podía recordar, no podía acceder a ellos. Entonces, en ese sentido, también como el sueño, porque en el sueño accedemos, digamos, es más fácil que el sueño te muestre o te permita acceder a los contenidos inconscientes que la vida despierta, porque la censura está disminuida en el sueño, aunque luego haya deformación, disfraz
del sueño, cuando lo recordamos en el sueño manifiesto, ya está disfrazado, está deformado. Pero el sueño nos ha permitido acceder, la vía regia de acceso al inconsciente, dice Freud. Como esas avenidas de las vías romanas que llegaban a la ciudad, pues el sueño nos permite acceder al inconsciente así, aunque hay que interpretarlo, porque está deformado el sueño que recordamos. Pero durante la vida despierta la censura es mucho más elevada, es más difícil. Hombre, ya si cometes un lapsus, sí, el lapsus te deja Claro. Descubierto. al descubierto. Hay que interpretarlo, pero ya ahí ves que ha habido dos tendencias que no estaban de acuerdo. Y el síntoma también es una forma de la expresión del deseo, de la realización del deseo disfrazada y siempre con sentimiento de culpa. Por eso hay sufrimiento. El síntoma te produce limitación, sufrimiento, pero hay un deseo. En un niño de 2 años, si sigue más a uno que otro, no hay forma, padre o madre quiero decir, no hay forma de saber si es identificación o si es objeto amado. Es muy chico todavía, o por lógica debiera ser alguno de los dos. Depende de las frases que diga. Claro, no. Claro, si dice, ay, No, quiero es ser algo como que papá, transmite. quiero ser como papá, o No, tanto no. te quiero mamá, quiero estar contigo todo el día, ¿no? Cosas, frases del niño. Y además, si le escuchas es que va a ir diciendo frases de los dos tipos, porque en 2 años es que se está produciendo. Claro. Está pasando. Escena y... Claro, está pasando ya, está entrando en toda esta cuestión Ya llega para edípica. acá, por ahí. Entonces tú escúchale y toma nota de la frase A ver si qué- quieres. Y la vamos estudiando, porque ahí es que se ve, en los niños es una claridad con la que se ve todo este proceso de estructuración psíquica, tan claramente. Son tan transparentes que son los adultos los que no quieren ver. Porque si quisieran, es que ellos lo dicen muy claramente. Sí. Muy claro todo. Entonces, escúchale, haz ese ejercicio, ve haciendo ese ejercicio. Verás cómo es una cosa preciosa Yo, es verdad. Yo cuando era mi hijo pequeño te decía las cosas, no, papá malo, no, papá es... Claro, papá malo, ¿ves? Sí. Rivalidad con el padre. Sí, Papá porque que me desaparezca, ha que dicho yo no sé quiero qué. a mamá para mí. Gracias. Venga, de nada, San Martes. Bueno, pues continuamos el próximo día. Seguimos Venga, trabajando en la vale. depresión. Adiós. Vale, chao.